Ok, buenos días, alumno de tercero. Vamos a empezar el tema de biología, ¿ok? Un tema nuevo, así que prestemos atención. Empezamos. Tercero, tema número 4 del segundo bimestre es la célula, ¿ok? Vamos a estudiar la célula. Cuando hablamos de célula, ¿ok? Cuando hablamos de la palabra célula, se nos vienen muchas ideas y muchos conceptos, ¿ok? Así que vamos a aprender de qué nos está hablando, de su historia y cómo así se produjo el término célula y cómo se descubrió. ¿Ok? Empezamos. Ok. Antes de hablar de la palabra célula, tenemos que saber de qué rama viene o qué estudia a la célula. Para eso vamos a hablar de la citología, ¿ok? Deriva de dos voces griegas. Cito, que es igual a célula, y logos, que es estudio. Eso no quiere decir que la citología es la ciencia que estudia a la célula, ¿ok? Entonces, tenemos que hablar que cito es igual a célula y logo estudio. La palabra citología es la ciencia que estudia a la célula, ¿ok? Ya tenemos claro quién la estudia, que es la citología. Ya pasamos al siguiente. Reseña histórica sobre el descubrimiento de la célula. Así como nosotros tenemos una historia, pues la célula tuvo una historia. Tuvo personajes dedicados al descubrimiento de la célula. Uno de los primeros fue gracias al primer microscopio construido por el holandés Zacharias Hansen. ¿Ok? Gracias a él se pudo descubrir la célula porque él pudo construir un microscopio, ¿ok? La cual se observó la célula. Empezamos entonces con Zacharias Hansen, que su descubrimiento fue el microscopio. Gracias a eso, ¿ok? El científico Robert Hooke observó en una lámina de corcho, que es un tejido vegetal muerto, unas celdillas que la llamó célula. ¿Ok? Entonces, ¿quién descubrió la célula? Robert Hooke. ¿Mediante qué? Mediante una lámina de Robert, corcho, que es un tejido vegetal muerto. ¿Ok? Gracias al microscopio de Zacharias Hansen. Si no hubiera construido Zacharias Hansen, no hubiéramos todavía descubierto la célula. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar más. Ok. A ver, vamos a hablar de Robert Hooke. Robert Hooke en el siglo XVII, observando al microscopio, comprobó que en los seres vivos aparecían unas estructuras elementales, a las que la llamó células. Fue el primero en utilizar este término, ¿ah? Fue el primero en utilizar este término. Como observamos acá, de esta forma pudo ver Robert Hooke unas celdillas, la cual la llamó célula, ¿ok? La cual fue tejido muerto, vegetal, ¿ok? Entonces, si yo te pregunto, ¿quién descubrió la célula? ¿Qué me van a responder? Robert Hooke. Robert Hooke, muy bien, fue Robert Hooke, ¿ok? ¿Y qué es lo que utilizó Robert Hooke? ¿Mm? Un microscopio. Un microscopio, sí, pero ¿qué material? ¿Un tejido qué? Microscopio, un tejido vegetal. ¿Cómo? Un tejido vegetal, ¿verdad? Un tejido vegetal muerto. ¿Ok? Utilizó Robert Hooke para poder descubrir, ¿ok? La célula. Y también fue el primero en utilizar el término célula. Ya hemos visto entonces a Zacharias Hansen, que construyó el microscopio. Gracias a ese microscopio pudo Robert Hooke observar la célula mediante un tejido muerto vegetal. Ok, hasta ahí está claro. Seguimos. En 1838, Matthias Schwann y Theodor Schleiden propusieron que todos los seres vivos están formados por células. A este se le conoce como teoría celular. Ok, entonces te explico. Al momento que Robert Hooke pudo descubrir la célula, pasaron los años
y Matías y Theodor pues investigaron más, ¿ok? Y llegaron a la conclusión que todo ser vivo está formado por células y lo llamaron teoría celular, que es la información más profunda de la célula, ¿ok? Ellos pues dijeron que estos estudios realizados posteriormente permitieron establecer que en el siglo XIX lo que se conoce como teoría celular decía lo siguiente, ¿ok? Decía, se va a llamar teoría celular porque todos los seres vivos están constituidos por células, pero dio algunos establecimientos, ¿ok? Que dijo que todo ser vivo está formado por una o más células, ¿ok? Eso fue su fundamento. ¿Cuál más? Que la célula es lo más pequeño que tiene vida propia en la unidad anatómica fisiológica del ser vivo. Eso es otro postulado, ¿ok? A su teoría celular. Toda célula procede de otra célula preexistente. Y también dijo que el material hereditario pasa de la célula madre a las hijas. O sea, todo, toda esta explicación lo llamó teoría celular. ¿Ok? Especificó que todo ser vivo está formado por células. Y dio diferentes postulados, la cual llamó teoría celular. ¿Ok? Hasta ahí nos damos cuenta que todo viene por el descubrimiento del microscopio. De ahí viene Robert Hooke, que descubrió la célula gracias al microscopio y gracias a una lámina de corcho de un vegetal, de un tejido muerto. ¿Ok? Y de ahí viene Matías y Teodor, la cual investigaron más. ¿Ok? Investigaron más la célula y dieron a conocer diferentes postulados. A ese postulado le dieron el nombre de teoría celular. ¿Ok? Teoría celular. De ahí pasamos, ok, de ahí vamos a pasar a la definición concreta de lo que es la célula. ¿Ok? La célula es la mínima cantidad de materia, ¿sí? Es la mínima cantidad de materia capaz de realizar a cabo diferentes funciones biológicas, ¿ok? Del latín cellula. La célula es la unidad anatómica, genética y funcional, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la definición, tenemos que tener en cuenta y saber, ¿ok? Que la célula es la mínima cantidad de materia, más chiquita, pero capaz de realizar diferentes funciones vitales para el ser vivo. ¿Ok? ¿Cuáles son esa unidad? Anatómica, genética y funcional. Aquí llamamos anatómica porque le da la forma, genética porque transmite, ¿ok? Los caracteres hereditarios de padre a hijo, ¿ok? Y funcional porque cumplen diferentes funciones en nuestro cuerpo, la función de respiración, de digestión, de excreción, etc. ¿Ok? Entonces, recordemos que la célula es la mínima cantidad de materia capaz de realizar diferentes funciones. ¿Y cuáles son sus unidades? Anatómica, genética y funcional. Cuando hablamos de anatómica, es la forma que le da a los diferentes órganos. Genética es la transmisión de caracteres hereditarios de padre a hijo. ¿Ok? La descendencia. Y cuando hablamos de funcional, porque cumplen en nuestro cuerpo diferentes funciones. ¿Ok? La función de digestión, respiración, excreción, circulación, etc. Por eso que el ser humano es un ser pues totalmente perfecto, ¿ok? Porque tiene diferentes funciones y diferentes órganos, ¿ok? La cual nos da vida, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Clasificación de la célula. La célula se clasifica por su nutrición, ¿ok? Por su nutrición y por su estructura. Por su nutrición, la célula puede ser autótrofas, mixótrofas y heterótrofas. Cuando hablamos de autótrofas, ¿ok? Es cuando elaboran su propio alimento, ¿ok? Cuando hablamos de heterótrofa es cuando necesitan de otro ser vivo para alimentarse. Y cuando hablamos de células mixótrofas, perdón, ¿ok? Es cuando ellas elaboran su propio alimento y también necesitan de otro ser vivo para alimentarse. ¿Ok? Hay tres tipos entonces de nutrición: autótrofas, heterótrofas y mixótrofas. ¿Ok? Ya está. Cuando hablamos de su estructura, o sea, de su división, ¿ok? Se divide en dos.
célula procariota y célula eucariota. ¿Ok? Procariota, eucariota. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Célula procariota y célula eucariota. Cuando hablamos de la célula procariota, tenemos que tener en cuenta una de las características primordiales es que son las menos evolucionadas. Carecen de núcleo, no tienen núcleo, ¿sí? Por eso que su ADN está libre y desnudo. ¿Y quiénes tienen o quiénes representan a esta célula? Son las bacterias, las cianobacterias y las arqueobacterias. ¿Ok? Tenemos a las bacterias, cianobacterias y arqueobacterias. Vamos a ver ahora las características primordiales de la célula eucariota. Son las más evolucionadas con núcleo. Dentro del núcleo encontramos el ADN, ¿sí? El ADN. ¿Y quiénes representan a esta célula? ¿Ok? ¿Quiénes tienen esa célula? La célula animal, plantae, proctista y fungi. Esa célula lo tienen o lo representan la célula animal, plantae, proctista y fungi. Ok. Entonces, hasta acá, ¿qué tipo de célula tiene el ser humano? ¿Alguien me responde? Eucariota. Eucariota, porque tenemos núcleo y dentro del núcleo se encuentra el ADN que transmite, ¿ok? Los herencias hereditarias de generación a generación, los caracteres, ¿ok? De padres a hijos. Entonces, todo ser humano, tanto las plantas, las protistas y reino fungi, tenemos una eucariota. Y la procariota son las bacterias, cianobacterias y arqueobacterias. ¿Ok? ¿Quién me dice o me menciona los tipos de nutrición? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los tipos de nutrición? ¿Mm? Autótrofas, misótrofas, heterótrofas. Muy bien, Vega. Autótrofas, mixótrofas y heterótrofas. Ok. Y mediante su estructura o tipo de célula tenemos la procariota y la eucariota. Ok, hasta ahí ya está fácil. Vamos a estudiar a cada uno de ellos. Vamos a estudiar a la célula procariota. Vamos a conocer a esta célula o a recordar quién es esta célula. Vamos a hablar de su estructura, porque ya hemos hablado de sus características, que no tiene núcleo, que no son tan evolucionadas, ¿ok? Y que su ADN está disperso en el citoplasma, está desnudo. Esas son las características. Ahora lo que vamos a ver es la estructura, o sea, sus partes de esta célula. Ok. Tenemos entonces, la primera parte es la pared celular. La segunda parte es la membrana celular. Ok. Y acá observamos a la célula procariota, la célula de una bacteria, de una arqueobacteria o cianobacteria. ¿Ok? Ya está. Entonces, ¿cuáles son las partes? Pared celular está compuesta de peptidoglucano, que es la cubierta externa. Y como vemos acá, tenemos a la pared celular, ¿ok? Que es la parte roja, la pared celular. Número 2, tenemos a la membrana celular. Es de naturaleza lipoproteica. Cuando decimos lipoproteica, porque contiene lípidos y proteínas. ¿Ok? Posee unos repliegues denominados mesosomas. ¿Ok? Que hacen la función de respiración celular. ¿Ok? Entonces acá vemos la membrana celular, que es la forma amarilla, el color amarillo. ¿Ok? Que es de naturaleza lipoproteica, que tiene lípidos y proteínas. Por eso que algunas bacterias se hacen muy fuertes, ¿ok? Al momento de que atacan nuestro cuerpo, pues prevalece varios días porque tiene lípidos y proteínas. Y esos son un compuesto donde lo hace un poco fuerte, pero nuestro cuerpo lo puede rechazar si tu sistema inmunológico está estable y está fuerte, ¿ok? Y por los antibióticos que uno consume. Una gripe, ¿ok? Sencilla, lo podemos atacar, ¿ok? Ya está. Tenemos entonces pared celular, membrana celular y el citoplasma. El citoplasma viene a ser la parte interna de la célula, viene a ser como el asiento de los diferentes organelos que cumplen diferentes funciones de la célula. Ok, entonces cuando hablamos de citoplasma, vamos a hablar
de los ribosomas que realizan la síntesis de proteínas. Vamos a hablar de los plasmidios, que son los anillos del ADN en el citoplasma. Vamos a hablar de los flagelos que intervienen en la locomoción, de los pilis o fimbrias, que son similares a pelos que les permite adherirse a otras células. Y acá tenemos a la célula procariota. Como les decía, cuando hablamos del citoplasma, es todo lo celeste, ¿ok? Todo esto es el citoplasma, que viene a ser como el asiento de diferentes organelos, ¿ok? Dentro del citoplasma vamos a encontrar a los ribosomas, que hacen la síntesis de proteínas, ¿ok? A los ribosomas, que son los de acá. A los plasmidios, que son anillos de ADN en el citoplasma, que son estos de acá. Este es el ADN disperso en el citoplasma. Al flagelo, que interviene en la locomoción. Acá vemos el flagelo, que es como una colita para que le dé movimiento a la célula y puedan, pues, moverse en diferentes órganos. Y los pilis o fimbrias son similares a unos pelos que vemos acá, que tienen la función de adherirse, sujetarse a aquel órgano que quiere infectar. ¿Ok? Ya está. Entonces, tenemos las partes del citoplasma. ¿Cuáles son? A ver, vamos a... Parte de la procariota es pared celular, membrana celular y citoplasma, que tiene diferentes organelos. Ok. Si yo te pregunto, a ver, mencióname cuáles son las partes de la célula procariota. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Pared celular, citoplasma. membrana celular y citoplasma. Ok, citoplasma, ¿qué más? Membrana celular. Ok, pared celular, La pared membrana celular. celular y citoplasma. Si yo te pregunto, dentro del citoplasma, ¿cuál es el organelo que le da el movimiento a la célula? ¿Cuál es? La Flagelo. fimbria. El Los flagelo. flagelos. El flagelo le da flagelos. el movimiento a la célula, le da la locomoción, que es movimiento. Si yo te pregunto, ¿qué organelo, porque se le llama organelo, ok, qué organelo permite adherirse a los diferentes órganos? ¿Cuál es? Pilis. Pilis o fimbras. Ok, Fimbrias. pilis o fimbrias, ya está. ¿Y cómo se llama ese organelo que sintetiza las proteínas? Ribosomas. Ribosomas. Ok, ribosomas. Y el plasmidio son ADN en el citoplasma. Ok, entonces ya no se pueden equivocar o distinguir cuando es una célula procariota y una eucariota. Este es el modelo de una procariota. ¿Ok? ¿Cuáles son sus partes y sus funciones? ¿Sí? Como ya hemos conocido las partes y las diferentes funciones que cumplen los organelos, vamos a estudiar ahora, ¿sí? ¿Ok? Acá tenemos otro tipo de célula, eucariota, ¿ok? Que también lo vamos a encontrar así, de esta forma. Tiene el flagelo, tiene los ribosomas, membrana celular, pared celular, etc. Ahora vamos a estudiar a la célula eucariota, ¿ok? Nuestra célula. Gracias a esta célula, la cual es una parte mínima, una cantidad mínima de materia, pero que cumplen diferentes funciones en nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a estudiarla. Cuando hablamos de la célula eucariota, tenemos que tener en cuenta su etimología. La palabra eucariota derivan de dos voces griegas, eu y carion. Eu significa verdadero, y carion, que significa núcleo, núcleo verdadero. ¿Ok? Entonces, la palabra eucariota se divide en dos, eu, verdadero, carion, núcleo, núcleo verdadero. Ya está, no se olviden, ¿ah? Eu, verdadero, carion, núcleo. Ya está. Seguimos. Vamos a hablar de sus características, pero más profunda ya. La primera, en su tamaño, varía de 10 a 30 UM. Posee un núcleo. Su material genético es el ADN. Se encuentra dentro del núcleo.
asociado por una proteína llamada histona, conformando la cromatina. Ok, te explico. Dentro del núcleo, encontramos el ADN, ¿ok? Que sabemos que el ADN, porque ya lo hemos estudiado, sabemos que el ADN, ¿ok? Transmite los caracteres hereditarios de padres a hijos, ¿ok? Pero dentro del núcleo también encontramos una proteína llamada histona, que al momento de unirse forma la cromatina, que más adelante viene a ser los cromosomas, ¿ok? Los cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos? ¿Alguien me dice? ¿Cuántos cromosomas tenemos? A ver, tenemos 46 cromosomas, ¿ok? Tenemos 46 cromosomas, 23 de mamá, 23 de papá, ¿ok? Tenemos 46 cromosomas, que a veces nos pueden decir que tenemos 23 pares de cromosomas, ¿ok? No se vayan a olvidar. Entonces, en el núcleo encontramos el ADN, más la proteína histonas, al momento de juntarse, me da la cromatina, que viene a ser ya, ok, los cromosomas, ¿sí? Ya está. ¿Quiénes representan a esta célula o quiénes tienen esta célula? Célula animal, vegetal, fungi y protoctista. Ya está. Seguimos. Ok, ahí nomás quedó, ¿sí? Entonces vamos a recordar. ¿Ok? Vamos a recordar cuáles son las características esenciales. Si yo te pregunto, ¿ok? ADN más histonas, ¿qué me da? Cromatina. Cromatina. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra el ADN? En el núcleo. En el En núcleo. el núcleo. ¿Ok? ¿Y cómo se llama esa proteína que también se encuentra en el núcleo? Histonia. Histonas. Histonas. Ok. La célula eucariota también tiene sus partes. Ok. Tiene sus partes como lo tiene la célula procariota. La eucariota también lo tiene. Pero eso lo vamos a ver a la siguiente clase. Ok. Vamos a ver a la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, el tema de hoy ha sido solamente célula. Hemos hablado de su historia y de sus partes. Nada más. Ok. Ahora, si yo vuelvo a recordarte o hacer una retroalimentación, ¿ok? Yo te digo, ¿quién fue el que descubrió o el que construyó el microscopio? ¿Quién fue? Zacarías Janssen. Zacarías Hansen, muy bien, ¿ok? ¿Y quién descubrió la célula? Robert Hooke. Robert Hooke, muy bien. ¿Y qué utilizó? ¿Qué tejido utilizó Robert Hooke? Un tejido vegetal muerto. De vegetal. Ok, vegetal muerto. ¿Y quién propuso la teoría celular? Matías y Teodoro. Matías y Teodoro. Muy bien, pero para proponer esa teoría, o decir no, se va a llamar teoría celular, ¿cuáles fueron sus postulados o cuáles fueron sus sugerencias o su teoría, sus aportes? Propusieron que todo ser vivo estaba compuesto por células. Ok, muy bien, Carla. Todo ser vivo estaba compuesto por células. ¿Algo más que decía? Y se le conoce como teoría celular, creo que mismo. También, ya. Pero ¿qué más decía aparte de que todo ser vivo procedemos de esto? Decía que también toda célula procede de otra célula preexistente y que el material hereditario pasa de la célula madre a la célula hija, ¿ok? Y que también la célula es muy pequeña, pero que cumple una función importante, o que tiene una unidad anatómica y fisiológica, ¿ok? Ya está. Hasta ahí estamos claros. Ahora yo te pregunto, ¿qué es la célula? ¿Qué es la célula? Es la unidad más pequeña que posee el ser humano y pues lleva a cabo diferentes funciones. Muy bien, Es la Mayake. unidad Está bien. anatómica, genética y funcional. Ok, tiene 3 unidades, como dice Vega. ¿Cuáles son, Vega? Anatómica, genética y funcional. Ok. Cuando hablamos de genética, ¿de qué estamos hablando?
que transmite los caracteres hereditarios, los Ok, caracteres. cuando hablamos de funcional, que cumple las diferentes funciones del organismo, ok, En el organismo. y anatómica, da la forma a los órganos. ok, muy bien, Vega, ya está, hasta ahí te he entendido. Cuando hablamos ahora de sus estructuras de la célula, hemos hablado de 3 tipos de nutrición. Si yo te pregunto a cualquiera, ¿qué tipo de nutrición tiene la célula plantae? Las plantas. Hemos hablado de Autótrofa. 3. ¿Cómo? Autótrofa. Autótrofa, muy bien, Fallaque, autótrofas, ¿sí? Porque elaboran su propio alimento. ¿Y la célula animal, qué tipo de nutrición tiene? ¿Mm? O sea, nosotros, ¿qué tipo de nutrición tenemos nosotros? Autótrofa. No, Heterótrofa. heterótrofas, porque autótrofas no podemos nosotros elaborar nuestro propio alimento. Nosotros necesitamos de otro ser vivo para alimentarnos, ¿ok? Necesitamos de un pollo, de Miss, unas verduras para alimentarnos, ¿ok? Ya está. Hay 2 Miss. tipos de células. ¿Cuáles son? Eucariota y procariota. Ok, eucariota y procariota. Ya está. Miss, Dime. ¿puede repetir, por ejemplo, como usted dijo, la mixótrofas, heterótrofas? ¿Puede poner por qué se llaman así? Ok. Cuando hablamos de células autótrofas, ok, células autótrofas o nutrición autótrofa, es porque algunos seres vivos elaboran su propio alimento. ¿Y quién elabora su propio alimento? Las plantas. ¿Mediante qué? Mediante la fotosíntesis. Ok. Mediante la fotosíntesis elabora su propio alimento. Ok. Esas son las plantas, las algas, algunas. Ok. Cuando hablamos de heterótrofas, ¿sí? Son que necesitan de otro ser vivo para alimentarse, ¿ok? En el caso de nosotros, necesitamos otro ser vivo para alimentarnos. ¿Nos alimentamos de qué? De los animales, que son comestibles, el pollo, el carnero, qué sé yo, la gallina, ¿no? Y cuando hablamos de mixotrofas, son porque tienen o elaboran su propio alimento y a la vez son heterótrofas. Esas son la euglena, son unas bacterias, ¿ok? Ellos hacen eso. Ahorita te voy a mencionar en la tarea que vamos a realizar, que es del libro, ¿sí? Cuando hablamos de su estructura, ¿sí? Tenemos la procariota y la eucariota. Estructura también se le llama tipos, porque a veces se encuentran, mencióname los tipos de célula. Ah, procariota, eucariota. Mencióname según su grado evolutivo de la célula. Grado evolutivo. ¿Cuál es eso? Es lo mismo, eucariota y procariota. ¿Sí? Ok, no te olvides. Grado evolutivo, eucariota, procariota. Tipo de célula, eucariota y procariota. Ok, ya está. Cuando hablamos de la célula procariota, ¿sí? Procariota, ¿quién la tiene? Las bacterias, las cianobacterias y las arqueobacterias. Y una bacteria es una gripe, un virus, ¿ok? Bien, ¿ya? ¿Cuáles son sus estructuras? Pared celular, membrana celular y citoplasma, ¿sí? Dentro del citoplasma encontramos diferentes organelos, o también llamados orgánulos, que lo encuentras así, ¿ok? Los organelos son los que dan las funciones de la célula. Son los ribosomas, plasmidios, flagelos, pilis o fimbrias. Cada organelo cumple diferente función. Ribosomas, síntesis de proteínas. Plasmidios son los anillos de ADN, ¿ok? Que están disueltos ahí. Flagelo, el movimiento, ¿sí? El movimiento. Y fimbrias son unos organelos que se pueden adherir al órgano que quiere causar daño. ¿Sí? Ya está. Cuando hablamos entonces de la célula eucariota, estamos hablando de la célula de nosotros, ¿ok? De las plantas, del reino fungi, ¿ok? Del reino animal también, ya está, que tiene diferentes funciones.
Célula eucariota tiene la etimología eu, que significa verdadero, y carion, núcleo. Eu, verdadero, y carion, núcleo. ¿Ok? Por eso que la célula eucariota tiene núcleo, un núcleo verdadero. Porque dentro del núcleo, ¿qué se encuentran? A ver, ¿qué se encuentran? ¿Qué se encuentra dentro del núcleo? El El ADN. ADN. El ADN. ¿Ok? El ADN. Ya está. Varía de tamaño de 10 y 30. Posee un núcleo. Dentro del núcleo se encuentra el ADN, que también se encuentra la proteína llamada histonas. ¿Sí? Histonas. ¿Sí? Que al unirse o al juntarse conforman la cromatina, que viene a ser los cromosomas. ¿Ok? A ver, cuando una célula madre transmite todos sus caracteres a una célula hija, ya la célula hija va a tener 46 cromosomas, ¿ok? 23 de papá, 23 de mamá. Y ya la célula hija va a tener 46 cromosomas. Por eso se dice, ¿sí?, que se transfiere los caracteres hereditarios de padres a hijos, ¿ok? Mediante los cromosomas, ¿sí? ¿Quiénes representa o quiénes tienen esa célula? Animal, vegetal, fungi y protoctista. Tienen la célula eucariota. ¿Ok? Entonces, hasta aquí termina el tema de hoy. Yo te voy a hacer unas preguntas para poder tener tu nota oral, ¿sí? No va a haber terciario, porque ahorita yo te voy a preguntar para ver si has entendido. ¿Ok? Ya es. Entonces, damos por concluido el tema.